El archivo llegó a las 2 de la mañana, cuando la ciudad respiraba en modo ahorro de energía, y yo ya había decidido mentirme con eso. De mañana lo veo. Pesaba poco, lo suficiente para no levantar sospechas, y llevaba a un nombre torpe, Cozy Infantal, como si quisiera pasar desapercibido entre facturas digitales y fotos borrosas de cumpleaños. Lo abrí por curiosidad profesional, esa superstición que todavía me hace creer que el periodismo es una linterna y no una venda. Adentro había mapas dibujados a mano, recortes de diarios viejos, y una grabación con el sonido de un reloj que no marcaba horas sino latidos, y una frase escrita con tinta corrida: cuando regreses, no mires atrás. Ahí entendí que no iba a dormir. Había pasado años persiguiendo mitos con el método que me enseñaron en la facultad, y que la realidad se encargó de ridiculizar, verificar fuentes, contrastar versiones, no enamorarse de la hipótesis. Los mitos, me repetía, son herramientas del miedo o del poder, cuentos útiles. Sin embargo, aquel archivo no pedía fe. Riga. Las fechas coincidían con desapariciones mal explicadas, con lagunas en los archivos oficiales, con testimonios que siempre habían sido descartados por excesivos. El periodista en mí empezó a tomar notas. La persona que soy empezó a sentir un cosquilleo incómodo, como cuando sabes que vas a perder algo pero igual avanzás. El viaje al pasado no ocurrió como en las películas. No hubo luces blancas, ni música épica, ni un científico despeinado levantando el pulgar. Hubo frío, no un frío que se te mete en las ideas y las deja rígidas. Hubo un olor metálico, como de lluvia vieja, y un zumbido grave que parecía venir del suelo. Crucé un umbral que no era puerta ni túnel. Era más bien un acuerdo tácito con el tiempo, un contrato sin letra chica, porque el tiempo no necesita engañar a nadie. Pensé en los mitos como piezas de museo, quietos y etiquetados, y me equivoqué. Aparecí en un bosque que no figuraba en ningún inventario. Los árboles tenían cicatrices que no parecían hechas por hachas ni por incendios, sino por algo que había pasado caminando. La luz era oblicua, amarilla, y el aire estaba cargado de resina y de historias no contadas. Anoté la temperatura, la vegetation, la orientación del sol, periodismo investigativo en modo supervivencia. Al avanzar, sentí esa sensación infantil de estar siendo observado, pero no por ojos, sino por una memoria compartida. Los mitos no estaban escondidos, estaban trabajando. Encontré huellas que no coincidían con ningún animal catalogado. No eran grandes, tampoco pequeñas, eran deliberadas, como si alguien hubiese querido dejar constancia de su paso sin caer en la obviedad. En un claro vi una piedra con símbolos tallados que había visto antes en libros desacreditados. La emoción me golpeó con la elegancia de un camión. Pensé en todas las veces que había escrito la palabra supuesto con distancia irónica. Pensé en mis profesores, en los editores, en la comodidad de no arriesgar el prestigio. El mito, ahí, era un hecho, y el hecho me estaba mirando. Seguí avanzando y el bosque cambió de tono. El sonido de agua me llevó hasta un río que no corría hacia ningún lugar conocido. En la orilla había objetos de distintas épocas, como si el tiempo hubiese tenido una mala noche y hubiera mezclado todo en el mismo cajón. Una brújula antigua que apuntaba a sí misma, un trozo de cerámica con marcas que reconocí de culturas separadas por océanos, un cuchillo que parecía recién afilado y viejo a la vez. Saqué fotos, grabé notas, describí texturas y me reí, porque incluso en el momento más improbable el cerebro busca alivio en el humor. Pensé que iba a tener problemas para pasar esto por contabilidad. No estaba solo. No lo supe por pasos ni por voces, sino por una certeza que se instala sin pedir permiso. La presencia no era amenaza ni ayuda, era contexto, como cuando entras a una biblioteca y sentís el peso amable de lo que otros pensaron antes. Los mitos eran ciertos no porque existieran criaturas imposibles, sino porque existía una red de relatos sosteniendo la realidad cuando la realidad se cansaba. Eran protocolos antiguos para explicar lo que todavía no sabemos explicar. Antes de vi el cielo cambiar de color como si alguien hubiera pasado la página. Anoté el fenómeno, pero también anoté el nudo en la garganta. Entendí que volver no iba a ser gratis. Que la verdad, cuando se confirma, cobra intereses emocionales. Crucé de regreso con la torpeza de quien vuelve de un sueño lúcido y pretende contar detalles sin perderlos. Al despertar, la ciudad seguía ahí, con sus semáforos y sus rutinas. El archivo ya no estaba. En su lugar, una nota en mi cuaderno, escrita con mi letra y con una tinta que no uso, decía que esto recién empieza. Y supe que el mito más peligroso es creer que el pasado está quieto. Los días siguientes tuvieron la textura rara de lo que no termina de encajar. Caminaba por la ciudad como quien vuelve de un país donde aprendió una palabra nueva y ahora la busca en cada conversación. Las noticias sonaban huecas, los debates repetidos, las certezas demasiado seguras de sí mismas. Yo llevaba en el cuerpo el recuerdo del frío, del bosque, de esa sensación incómoda, de haber visto algo que no se puede desver. Como periodista, sabía qué hacer cuando una historia empieza a respirarte en la nuca, seguir el rastro. Como persona,
Quería fingir que nada había pasado y volver a discutir sobre titulares y métricas. Spoiler emocional enganó la historia. Empecé por los archivos, los oficiales, los alternativos, los que se guardan en sótanos con olor a humedad y café recalentado. Descubrí patrones donde antes había ruido. Relatos de viajeros que hablaban de luces en montañas específicas, de ríos que aparecían y desaparecían, de criaturas descritas con palabras distintas, pero con la misma culpa en los ojos del que cuenta. No eran cuentos aislados, eran reportes dispersos de un mismo sistema. Los mitos no eran errores, eran notas al pie de una realidad más grande. Entrevisté a personas que nunca habían sido entrevistadas, un guardabosques jubilado que juraba haber visto a una mujer de agua enseñarle a nadar a su hermano cuando eran niños, una arqueóloga que había renunciado después de encontrar símbolos imposibles en capas que no coincidían con la cronología aceptada, un pescador que hablaba de un pacto antiguo con el río y lo decía sin solemnidad, como quien cuenta una regla de tránsito. No usé grabador con todos, a veces el silencio registra mejor. En una de esas charlas, alguien dijo algo que me quedó vibrando. El pasado no está detrás, está debajo. Lo dijo sin énfasis, mirando una taza astillada, y entendí que mi viaje no había sido una excepción, sino una invitación tardía. Los mitos eran interfaces en lenguajes de acceso, protocolos de seguridad para que no cualquiera entre donde no sabe mirar. Volví al lugar, no por valentía ni por necedad, sino por una combinación peligrosa de curiosidad y responsabilidad. Esta vez, no crucé solo. Llevaba conmigo preguntas afinadas y una grabadora analógica, porque hay tecnologías que funcionan mejor cuando el tiempo se pone caprichoso. El umbral respondió como antes, con frío y zumbido. Pero ahora había algo más en expectativa, como si el lugar supiera que yo ya no iba a negar lo evidente. El bosque estaba distinto y era el mismo. Aprendí rápido que esa contradicción no se resuelve, se acepta. Caminé hasta el claro y encontré a alguien esperando. No voy a describir su forma con precisión porque no ayuda. Lo importante era la voz, una voz que no sonaba afuera sino adentro, acomodándose a mis recuerdos para no romperlos. Me habló de custodias, de equilibrios, de errores cometidos cuando los humanos confundimos explicación con dominio. Me habló de mitos como contratos sociales con la naturaleza, acuerdos simbólicos para no cruzar ciertas líneas. Le pregunté por qué ahora, por qué Joan. La respuesta fue incómoda y honesta. Porque ustedes olvidaron escuchar y nosotros no podemos gritar. El tiempo no es una línea sino una marea, dijo, y cuando baja deja cosas al descubierto. Ustedes creen que los mitos mienten porque exageran, pero exageran porque no tenían micrófonos. Hubo un giro que no esperaba. Me mostraron pruebas, no reliquias sino consecuencias. Lugares donde el equilibrio se había roto y la realidad se había vuelto frágil. Ciudades que desaparecieron sin catástrofe visible. Decisiones pequeñas que activaron reacciones antiguas. Vi el precio de tratar al pasado como un museo y no como un vecino. Y sentí una culpa que no era personal pero sí compartida. Antes de volver, me dejaron elegir qué llevar. No un objeto, sino una certeza. Elegí esta. Los mitos eran ciertos no porque describieran criaturas fantásticas, sino porque describían límites. Al cruzarlos sin permiso, nos volvimos el mito peligroso de alguien más. Regresé con la grabadora llena de silencios elocuentes y una urgencia que no se calma escribiendo. La ciudad me recibió con su ruido habitual, pero yo ya escuchaba otras capas. Sabía que contar esto iba a incomodar, que iban a pedirme pruebas que no entran en un anexo. Sabía que el periodismo que vale la pena no siempre tranquiliza, a veces despierta, y todavía faltaba lo más difícil en decidir qué hacer con una verdad que no pide ser creída, sino considerada. Contar la historia fue más complejo que viajar, no por la dificultad técnica, sino por la ética. ¿Cómo se publica algo que no quiere ser trending topic? ¿Cómo se investiga un sistema que funciona mejor cuando nadie lo simplifica? Pasé semanas escribiendo y borrando, puliendo frases como quien afila una herramienta que sabe que va a cortar. Elegí el formato largo, ese animal prehistórico que todavía respira cuando le das tiempo. Sabía que no iba a gustar en reuniones, pero también sabía que los mitos no entran en titulares cortos sin perder órganos vitales. Las reacciones fueron previsibles y sorprendentes a la vez. Hubo académicos que pidieron bibliografía, como quien pide un salvavidas en una pileta vacía. Hubo lectores que agradecieron con una emoción que no supe dónde guardar. Hubo trolls que hicieron memes. Me reí, porque si los mitos sobrevivieron a siglos de hogueras, también sobreviven a comentarios con faltas de ortografía. El humor, descubrí, es otra forma de custodiar. Empezaron a llegar mensajes privados. Gente que había visto, oído, sentido cosas y nunca las había dicho por miedo al ridículo. Un camionero que hablaba de rutas que se estiran de noche. Una maestra rural que enseñaba canciones antiguas para que el monte no se enoje. Un programador que juraba que ciertos algoritmos fallan siempre en las mismas fechas, como si el calendario se defendiera. No eran pruebas duras, eran constelaciones. Y las constelaciones, como los mitos, no sirven para tocar, sirven para orientarse. Volví a cruzar una tercera vez.
empujado por una pregunta que se había vuelto personal. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en esta red? El umbral ya no me intimidaba, me reconocía. El frío seguía ahí, pero ahora era un saludo. Me llevaron a un sitio que no era bosque ni ciudad, un intersticio donde se veían capas superpuestas. Vi escenas del pasado que no figuraban en manuales, no porque fueran falsas, sino porque eran incómodas. Pactos cumplidos y traicionados. Momentos en que escuchar evitó guerras pequeñas que nunca entraron en la historia. Ahí entendí el giro final. El viaje al pasado no era turismo ni nostalgia. Era auditoría, una revisión de procesos a escala civilizatoria. Los mitos funcionaban como reportes de errores, logs poéticos de un sistema vivo. Cuando dejamos de leerlos empezamos a repetir bugs. De formación profesional. A veces el futuro se explica mejor con metáforas del presente. Me ofrecieron quedarme más tiempo, dije que no. Alguien tenía que volver y escribir, aunque escribir no alcance. Antes de IRM. Escuché una última advertencia, dicha con una ternura que dolía. El problema no es que no crean, el problema es que crean que creer alcanza. La acción, me dijeron, es el único ritual que el tiempo respeta. Regresé con una calma extraña. No felicidad, no alivio, calma. Empecé a cambiar hábitos mínimos, esos que parecen insignificantes hasta que los sumas, a escuchar más de lo que hablo, a desconfiar de soluciones que prometen control total, a tratar al pasado como a un anciano sabio y testarudo, no como a una caja de souvenirs. La historia siguió caminando sola, fue citada mal y bien, fue usada como advertencia y como excusa. Yo aprendí a soltar el periodismo cuando funciona a Number Sierra Debates. Los abre con cuidado. Y en esa apertura, los mitos encontraron aire. Todavía quedaba una parte la más difícil, mirar hacia adelante sin traicionar lo visto, porque si todos los mitos eran ciertos, entonces el futuro también lo es. Y el futuro, como el pasado, escucha. Mirar hacia adelante fue aceptar que ya no había marcha atrás, aunque el archivo original hubiera desaparecido. El futuro empezó a dar señales sutiles, como esos personajes secundarios que en la segunda vuelta entendés que eran claves. Cambios mínimos en el clima, decisiones colectivas que parecían pequeñas pero resonaban fuerte. Discusiones públicas donde la palabra límite volvía a aparecer sin pedir disculpas. No era profecía ni castigo, era consecuencia. El tiempo, al final, siempre factura. Entendí que el viaje al pasado no me había dado respuestas cerradas, sino responsabilidad ampliada. Ya no podía fingir ignorancia, ya no podía escribir como si todo fuera una curiosidad ajena. El periodismo investigativo se me volvió íntimo, casi doméstico. Investigar era también preguntarme qué estaba dispuesto a cambiar, qué mitos personales seguía usando como excusa. Porque sí, resulta que además de dragones y dioses antiguos, hay mitos modernos igual de peligrosos, como el de crecimiento infinito o el de que alguien más se va a encargar. Volví a hablar con algunas de las personas que me habían escrito, no para confirmar nada nuevo, sino para escuchar cómo estaban. Muchos habían empezado a notar lo mismo, una especie de afinación colectiva, no una revelación espectacular, más bien una sensibilidad distinta, como cuando ajustas una radio y de pronto la interferencia baja. Nadie hablaba de criaturas saliendo del bosque ni de portales abiertos en plazas públicas. Hablaban de decisiones más conscientes, de respeto recuperado, de silencios necesarios. Los mitos, pensé, no quieren escenario, quieren continuidad. Hubo un último giro, más íntimo que narrativo. Una noche soñé con el bosque, pero no como visitante, sino como recuerdo heredado. No estaba caminando, estaba siendo caminado. Sentí raíces, agua subterránea, capas de tiempo apiladas sin conflicto. Al despertar no sentí miedo ni nostalgia, sentí pertenencia. Y eso fue quizás lo más inquietante y lo más humano de todo el viaje. Comprendí entonces que revelar que todos los mitos eran ciertos no era un acto de demolición del pensamiento racional, era paradójicamente una ampliación. La razón no pierde cuando acepta que no es la única herramienta, pierde cuando se vuelve sorda. Los mitos eran mapas emocionales, advertencias comprimidas en símbolos, memorias colectivas escritas antes de que existiera la palabra archivo. A negarlos fue cómodo, escucharlos va a ser trabajo. Hoy, mientras grabo esta historia, no espero convencerte de nada en particular. No necesito que creas en portales, ni en custodios del tiempo, ni en bosques que recuerdan. Me alcanza con sembrar una duda fértil, esa que te hace mirar 2 veces un relato antiguo, una costumbre olvidada, una advertencia repetida, esa que te hace pensar que tal vez el pasado no es algo que dejamos atrás, sino algo que nos sostiene si no lo maltratamos. Si hay una enseñanza, y prometo no ponerme solemne, es esta: los mitos no pedían fe ciega, pedían atención. Y el futuro, ese territorio que todavía no pisamos pero ya estamos modificando, se construye con lo mismo. Atención, límites, memoria. No suena épico, pero funciona. Y a veces, lo verdaderamente épico es que algo funcione a largo plazo. Yo voy a seguir investigando, escuchando y contando. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ahora
sé dónde hacer las preguntas. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado que, en el fondo, era un viaje a entender mejor el presente y cuidar el futuro. Si esta historia te dejó pensando, te invito a suscribirte al canal y darle like al video para que sigamos explorando juntos más relatos donde el tiempo, los mitos y nosotros mismos todavía tienen cosas importantes que decir.